Hola a todos. Usa una llave de vaso número 18. Destornille la fijación delantera del tirante de reacción. Usa una llave combinada número 16. Destornille la fijación trasera del tirante de reacción. Retira el tirante de reacción. Instale el tirante de reacción nuevo. Usa una llave de vaso número 18. Apriete la fijación delantera del tirante de reacción. Usa una llave combinada número 16. Apriete la fijación trasera del tirante de reacción. Gracias por haber visto nuestro tutorial. Que tengan un buen día.